Bueno, muchachos, vamos a continuar con algunos ejemplos. Aquí tenemos un engrane que gira a un ángulo de 5 revoluciones en 10 segundos. La pregunta es, ¿cuál es su velocidad angular en radianes sobre segundos? Recordando las tres fórmulas que vimos hace un momento. Y los datos del problema pues son los siguientes. El ángulo girado por el engrane, que son 5 revoluciones o vueltas, que es lo mismo. El tiempo transcurrido son 10 segundos. Y la pregunta pues es, ¿cuál es su velocidad angular en radianes sobre segundos? Como pueden observar, pues el ángulo lo tenemos en revoluciones y el tiempo en segundos. Para que nos den radianes sobre segundos, pues estas revoluciones habría que convertirlas en radianes, ¿no? Habría que convertirlas a radianes. Haciendo esa conversión, tendríamos entonces que 5 revoluciones que vamos a convertir en radianes. Abajo repetimos la unidad de revolución para poder cancelar, ¿no? Y que en su lugar quede radianes. La equivalencia entre revoluciones y radianes es que una revolución es igual a 2 pi radianes, como habíamos dicho hace un momento, ¿no? Aquí nos queda 5 por 2 pi, 5 por 2 pi. Aquí el 2 pi, recuerden que 2 pi es pues 2 por 3.1416, que es 6.2832. ¿Ah? 2 por 6.2832 nos da una cantidad de 31.42 radianes, ¿no? Así que 5 revoluciones son 31.42 radianes, o sea, las 5 revoluciones, el ángulo de 5 revoluciones en radianes son 31.42 radianes. Fórmula que vamos a usar, pues es la primera que está aquí, ¿no? Entonces, velocidad angular, pues es el ángulo entre el tiempo. Estamos hablando de 31.42 radianes entre los 10 segundos de tiempo transcurrido y obtenemos el resultado. Sería entonces 3.14 radianes sobre segundos. La velocidad angular entonces son 3.14 radianes sobre segundo. Tenemos este segundo ejemplo. Ahora tenemos una rueda que gira uniformemente con un periodo de 0.25 segundos. ¿Qué significa? Pues recuerden que el periodo es el tiempo en que se completa cada ciclo, en este caso el tiempo en que se completa cada revolución. Bueno, entonces ese tiempo llamado periodo, pues vale 0.25. Entonces vamos a escribir el único dato que tenemos aquí aparente del problema, pues que el periodo es 0.25 segundos. La pregunta es, ¿cuál es su velocidad angular? Nos vamos a las fórmulas y pues está muy facilito, ¿no? Tenemos velocidad angular es igual a 2 pi sobre periodo. Recordando entonces que la fórmula es 2 pi sobre periodo. Recuerden que este 2 pi realmente son 2 pi radianes, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Pues 2 por pi, que es 3.1416. Acuérdense que son radianes aquí arriba. Entre el periodo, que es 0.25 segundos. Eso nos queda tanto como 25.13 radianes sobre segundo. Es decir, arriba de esto que obtuvimos 6.2832, si recuerdan, ¿verdad? Entre 0.25 nos dio 25.13, así que la velocidad angular son 25.13 radianes sobre segundo. Bueno, ejemplo número 3, ahora tenemos un engrane que gira con una frecuencia de 6 Hz.
Recordando que frecuencia es el número de ciclos que se completan en un segundo. Entonces 6 Hz realmente representa 6 revoluciones por cada segundo. Muy bien. La pregunta es cuál es su velocidad angular, simplemente con la frecuencia. Y pues recordando la tercera fórmula que tenemos aquí, que velocidad angular la podemos obtener multiplicando 2pi por frecuencia. Recordando nuevamente que este 2pi realmente son 2pi radianes, es decir, 6.2832 radianes. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Bueno, entonces son 6.2832 radianes, que es 2pi, por 6 Hz. ¿Y qué es Hz? Pues se representa como 1 sobre segundo, lo habíamos dicho. Hz lo podemos representar como 1 sobre segundo. Cuando lo metamos a la fórmula lo vamos a meter como 1 sobre segundo. ¿Qué vamos a obtener? 6.2832 por 6 nos da 37.70 radianes sobre segundo. Recordando que el segundo está acá abajo, ¿verdad? Como denominador. Y radianes está arriba. Entonces, radianes arriba, segundos abajo. Nos queda radianes sobre segundo. Muy bien. Ejemplo número 4. Tenemos un abanico que gira con un periodo de 0.2 segundos. Y tenemos 3 preguntas que vamos a responder. La primera pregunta dice, ¿cuánto vale su velocidad angular? Bueno, si conocemos el dato que tenemos es periodo y nos piden velocidad angular, pues es como el primer ejemplo que hicimos, ¿no? Utilizando la fórmula de periodo, que es la segunda de acá. Y es velocidad angular es igual a 2pi sobre periodo. Recordando pues que 2pi realmente representa 2pi radianes, ¿no? Es decir, 2 por 3.1416 nos da 6.2832. Entre 0.2, que es el periodo, tenemos un total de 31.42. 31.42 radianes sobre segundo. Esa es pues la velocidad angular. Segunda pregunta, o sea, el inciso B, dice, ¿con qué frecuencia gira? Por aquí nosotros, estas fórmulas ya las habíamos manejado en un tema anterior. Tenemos que periodo y frecuencia son recíprocos, es decir, uno es igual al recíproco del otro. Por lo tanto, si yo en este problema tengo como dato el periodo desde un principio, pues la frecuencia viene siendo el recíproco del periodo, es decir, 1 sobre el periodo. ¿Qué tenemos aquí? Pues esa es la fórmula, este es el dato del periodo, 1 sobre 0.5, sobre 0.2, perdón, segundos. Recuerden que estos son segundos, ¿eh? Estos son segundos. Son segundos. Entonces nos queda 1 sobre 0.2 nos queda 5. Y la unidad que se nos va a quedar al final, pues es segundos abajo, ¿no? Arriba le ponemos un 1. Nos queda 1 sobre segundo, recordando que 1 sobre segundo, a eso se le llama Hertz, significa 5 unidades por segundo. Entonces, la frecuencia que tenemos aquí son 5 Hz. Ya la podemos escribir así. Y esta es la segunda pregunta de este problema. Tercera pregunta, o inciso C, dice, ¿cuántas revoluciones gira en 5 segundos? ¿A qué se refiere eso de cuántas revoluciones? Pues se refiere al ángulo. Acuérdense que las revoluciones es una medida de ángulos. Así que vamos a buscar, pues, cuánto mide el ángulo y en la unidad de revoluciones. Dice que en un tiempo de 15 segundos, así que aquí tenemos que los 15 segundos es la T minúscula, pues representa el tiempo en general, ¿no? Así que tenemos un tiempo de 15 segundos y ¿dónde vamos a buscar pues el ángulo? ¿En qué fórmula? Pues vemos que la de arriba, ¿no? Porque en estas dos no aparece el ángulo en sí. Entonces es velocidad angular es igual al ángulo o desplazamiento angular entre el tiempo. Aquí está la formulita. Y aquí despejamos ángulo. ¿De qué manera? Ah, pues el tiempo lo pasamos del lado izquierdo del signo igual. Como está dividiendo, pasa multiplicando, queda de esta manera, ¿no? Velocidad angular por tiempo es igual al ángulo. Y esto
va a ser de la siguiente manera. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Pues en la primera inciso lo habíamos descubierto, ¿no? 31.42 radianes sobre segundo por el tiempo, que son 15 segundos. Aquí eliminado los segundos, tenemos un ángulo de... Bueno, muchachos, tenemos que el ángulo nos dio 471.3 radianes, pero la pregunta era cuántas revoluciones, así que esos radianes los vamos a convertir en revoluciones, como ya sabemos. ¿Cómo? 471.3 radianes, vamos a convertirlos en revoluciones. Abajo ponemos radianes y cancelamos radian con radian, ¿verdad? Como ya lo sabíamos hacer. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues 471.3 por 1, pues es 471.3, y abajo 2 por pi, que es 6.2832. Haciendo la división nos queda 75 revoluciones. Así que el ángulo es igual a 471.3 radianes, pero en revoluciones son 75 revoluciones. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Pues esta final, ¿verdad? 75 revoluciones.